Bien, veamos la justificación de la vigilancia. La vigilancia epidemiológica en el campo de la salud mental queda justificada desde ya en el cumplimiento de la obligación prescripta por la Ley 15.465. No me extenderé sobre esto porque se trata en otro momento del curso. En todo caso, además del cumplimiento de la ley, existen otras razones que justifican la mentada vigilancia. En general, la vigilancia se justifica por el uso que se da a la información producida. ¿Cuál es este uso? Apoyar la toma de decisiones en materia de salud pública. Es decir, apoyar estas decisiones en el sentido de hacer que sean decisiones informadas. Esto es muy beneficioso porque continuamente se toman decisiones en salud pública. O sea, ya sea por acción o inacción, se termina priorizando, se termina abordando, se termina invirtiendo, pensando, repensando unos problemas de salud u otros. Entonces, sostener un hospital o cerrarlo, apoyar una estrategia de atención o desestimarla, implementar un programa, desplegar acciones territoriales, etc., son decisiones y son decisiones que se toman. Mejor, entonces, que se tomen de manera informada, ¿verdad? Ahora bien, muchas veces se piensa la vigilancia epidemiológica vinculada no a cualquier tipo de acción, sino a acciones a nivel territorial, vinculadas a controlar que una epidemia se expanda. En general, las medidas de prevención y control que se toman en casos de dengue, coqueluche, etc., tienen esta forma. Ahora bien, aunque la vigilancia epidemiológica es eso, en el sentido de que es producir información para tomar, por ejemplo, acciones de control de una epidemia o control de brote, como le dicen, también la vigilancia epidemiológica puede considerar enfermedades no transmisibles o inclusive eventos sanitarios considerados relevantes, los suicidios, por ejemplo. Y esto es así porque la vigilancia no es en esencia una instancia de soporte a las intervenciones de control de brote. Antes bien y sobre todo, en este siglo, la vigilancia ha expandido sus áreas de interés a las enfermedades no transmisibles, a lesiones, a la salud mental, etc. En general, distintos problemas de salud pueden ser susceptibles de distintas estrategias de vigilancia y considerar para las mismas distintas fuentes. Por ejemplo, no va a ser lo mismo vigilar un problema o enfermedad de forma individual que de forma agrupada. Tampoco será lo mismo vigilar mediante una encuesta, mediante un registro administrativo, mediante la notificación obligatoria, etc. En cualquier caso, la vigilancia tiene una serie de razones que la justifican y algunas de estas razones se destacan más o menos según la enfermedad o evento vigilado y según la estrategia de vigilancia implementada. Todas estas razones van a tener en común algo, que es el profundizar el conocimiento del evento bajo vigilancia. Sabiendo esto, veamos a continuación algunas justificaciones que suelen esgrimirse en favor de la vigilancia, vinculadas al cómo se profundiza en el conocimiento de un evento. Y las formas de profundizar son, primero, cuantificar y calificar en cuanto a su gravedad a los problemas de salud. Esto va a implicar determinar la frecuencia y tendencia del evento, ya sea su morbilidad, mortalidad y o discapacidad que se produzca. Se justifica también por conocer el proceso que siguen los eventos vigilados a nivel poblacional. Esto comprende conocer sus presentaciones, evolución, pronósticos, etc. Y es necesario para determinar etapas para prevenir el evento. También se justifica por cuantificar y calificar marcadores y grupos de riesgo. Aquí de lo que se trata es de determinar la frecuencia y tendencia de exposición a factores, marcadores de riesgo, que recordemos
que se diferencian en que los factores de riesgo son aquellos que son modificables, los marcadores no. Decía que lo que se trata es de determinar la frecuencia y tendencias de exposición a marcadores de riesgo, a factores de riesgo, o sea, aquellas variables que se suelen vincular a un mayor riesgo de padecer el evento vigilado. Este ítem también comprende identificar grupos o poblaciones en riesgo. También se justifica la vigilancia por la búsqueda de identificar factores favorables o protectores. Esto es un poco lo mismo que el ítem anterior, pero no ya con factores de riesgo, sino con factores protectores. También se trata de determinar prioridades para la salud pública respecto al evento vigilado. Evidentemente, conocer la magnitud, o sea, la frecuencia, conocer la tendencia, ampliar el conocimiento sobre la gravedad, etc., son conocimientos útiles para visibilizar y eventualmente priorizar un evento de salud o alguna dimensión del mismo. También la vigilancia se justifica por medir algunos aspectos relativos a los intereses de un programa. Pensemos, por ejemplo, en poder estimar con precisión la población bajo cobertura de un programa, o también, ¿por qué no?, en hacer un seguimiento de las acciones bajo programa, ya sea un programa sobre suicidios, tuberculosis, etc. La vigilancia se justifica también por buscar establecer bases que contribuyan a evaluar los servicios de salud. Por ejemplo, verificar qué acciones llevan a cabo distintos establecimientos en relación a una problemática, así como sus frecuencias y tendencias. Por último, la vigilancia se justifica también porque contribuye a generar hipótesis. Eventualmente, estas se pondrán a prueba con investigaciones específicas, pero la vigilancia puede ser una buena fuente de estas hipótesis sobre un evento sanitario. Por ejemplo, ¿está cambiando el comportamiento de uno de los géneros en relación a los mecanismos para cometer suicidio? ¿A qué puede deberse? ¿Sucede en todas las regiones? Etcétera, etcétera. Son preguntas sobre las cuales se pueden proponer hipótesis. En fin, estas son algunas de las razones que justifican hacer la vigilancia.